Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar pues, de uno de los temas más importantes que a todos, créanme, ahí sí, a todos nos afecta de uno u otro modo, que es el asunto de la salud mental. ¿Cómo estamos en el país? ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Qué están viendo las especialistas en la clínica hoy? Después de todo este periodo de mucho estrés que hemos vivido con la pandemia, con situación económica compleja, con el encierro, en fin. De esto vamos a platicar con nuestras invitadas, Ana Lilia Villafuerte, psicóloga clínica y académica de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Ana Lilia? ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y está con nosotros también la doctora Beatriz Gómez Villanueva, ella es coautora del libro Vivir y Superar la Psicosis. ¿Qué tal, Beatriz? Muchas gracias por estar aquí, No, al por contrario. permitirme estar por acá. No, hombre, gracias por la oportunidad de platicar de este tema tan importante. Y es que yo quisiera empezar por una obviedad, y es el estigma que seguimos combatiendo, ¿no? Cuando hablamos de la salud mental, cómo de pronto todavía nos cuesta trabajo, Claro. y hay muchos temas de salud en general, ¿no? Con los diabéticos, pues, todo el mundo entiende que tiene que ir y que tiene que tomarse la insulina y que tiene que hacerse los estudios. Y en este país en el que todo el mundo sufre de temas de estómago, y el que no sufre, pues porque todavía no empieza, pero los va a sufrir después. Y la salud mental sigue siendo un tema que nos cuesta trabajo hablar. Empezaríamos si quieres contigo, Nelly. Sí, yo creo que este tema del estigma con respecto a la salud mental ha ido disminuyendo, pero nos falta mucho por hacer. Sí, creo que hay que sensibilizar a las personas un poco más sobre que esto es literal, como lo decías, Sí, ¿no? sí, Que sí. si te duele el estómago, te tomas tu medicina, vas con el médico y cambias tal vez tu alimentación, y todos esos cambios de hábito más la medicina hacen una diferencia De en la acuerdo. vida. En la cuestión de la salud mental es lo mismo, nada más que creo que sí cargamos con esta visión de que alguien está enfermo o que es vulnerable, o esta creencia tan terrible de que pues está mal y no estoy loco, ¿no? Es lo que todo el mundo dice. Entonces, con la pandemia, lo que yo siento o lo que me ha tocado percibir, ¿no? Como profesional de la salud mental, es que las personas están aceptando un poco más que tienen miedos, que les ha costado trabajo el encierro, que de repente se dieron cuenta que tenían hábitos que no eran los mejores y entonces empiezan a buscar ayuda. Si algo podemos decir que ha sido un beneficio, es que sí ha habido una mayor toma de sensibilización, conciencia. sí, definitivamente. Y vemos también una gran necesidad porque, por ejemplo, en varias universidades ha incrementado el número de aspirantes a una licenciatura en psicología. Entonces eso es súper importante. Es una buena señal, Sí, Beatriz. claro. ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante, que a veces cuando se habla de trastornos neurotípicos o psicóticos, pensemos psicopatologías, se habla mucho desde la óptica del profesional en salud, del médico psiquiatra o del psicólogo. Sin embargo, si vemos que esto es una cuestión global, tendríamos que establecer que también tienen que intervenir especialistas de otras áreas, porque no es un problema solamente médico. De acuerdo. Es un problema que tiene mucho que ver con estilo de vida, con estilo de alimentación. Es un fenómeno social, es un fenómeno que económicamente también es muy fuerte para las familias y también para el país. Entonces, por decirte algo, parecería absurdo, pero si tú careces de omega 3, de aceite omega 3, si no tienes una buena porción o cantidad de ingestión de vitamina B12, eso puede vulnerar el sistema nervioso y te puede ser más, es probable que la persona pueda tener una clase de vulnerabilidad. Entonces vamos a ver este fenómeno como algo que no solamente es de médicos y de psiquiatras, es un fenómeno que por su naturaleza siempre ha sido muy denostado, como dijo Ana Lilia, pero desde luego que tenemos que hacer algo al respecto. Y fíjate, recojo lo que dice Beatriz, Ana Lilia, para la parte social. Evidentemente, todas las sociedades tienen temas de salud mental, porque hay seres humanos, ya de entrada pues, resulta ya natural, digamos. Pero si eso le agregas lo que han pasado los últimos años, Claro. un tema donde de pronto nuestros espacios pues, desaparecieron y se concentraron todos en una casa que se volvió oficina, salón de clases, un entorno económico complicado, que a muchas personas les ha costado una pérdida de ingresos importantes, Claro. con lo que significa no solamente en términos materiales, sino en términos emocionales, ¿no? Mucho estrés, mucha ansiedad, incertidumbre sobre el futuro inmediato y de largo plazo. ¿Cuáles han sido los efectos que ustedes están viendo
yo no sé todavía si ahorita ya le decimos pospandemia, la pandemia larga, la tercera temporada, ya no sabemos si va o viene, la verdad, porque lo que sabemos es que la pandemia ahí sigue, pero ya no como al principio, pero bueno, ya, usted me entiende, cuando hablamos de la Claro, pospandemia, ahí estamos. de este momento donde nos seguimos cuidando, siguen los contagios, siguen las vacunas, pero ya es un estatus distinto, eso sí estamos claros todos, Sí. al del principio del encierro. Pero, ¿qué pasó 2 años después? ¿Qué están encontrando ustedes? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Desde que yo estaba estudiando, no voy a decir hace cuántos años, pero me acuerdo mucho que en mis primeras clases de psicología ya se decía que la ansiedad y la depresión eran las enfermedades del futuro. Ok. Lo alcanzamos, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces ya son las enfermedades de hoy. La depresión en particular, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es sumamente incapacitante, ¿no? Y causa pérdidas millonarias alrededor del Sí, mundo. los hechos económicos que Exacto. decían hace Claro. rato. Pero esto ya venía, ¿no? Es Ujú. decir, ya lo veníamos de alguna manera casi graficando cómo estaban los números y todo eso. ¿Qué sucede cuando viene la pandemia? Es un ambiente estresante. Las personas que si ya no tenían recursos, tal vez como bien decía Betty, desde la parte de la familia, el entorno, ¿no? Algo que lo pudiera de alguna manera contener, empiezan a presentar sintomatologías de ansiedad y depresión, fueron las más fuertes, pero no fueron las únicas, ¿no? Otra cosa que tenemos que tomar en consideración es que a veces ya traemos como marcadores genéticos para ciertas patologías, ¿no? Entonces, tal vez si la persona no está en el ambiente o en una situación que pudiera empezar a detonar estos marcadores, no se van a presentar o van a ser súper suaves, ¿no? Pero viene la pandemia y entonces el encierro, la dificultad de las personas, incluso para comunicarse, el no estar en contacto con las personas, ¿no? Y me acuerdo mucho que al principio la gente no quería ni salir de su casa, Sí, sí, ¿no? sí. Y eso también tiene que ver con no le dio luz solar, ¿no? Sí. Y entonces eso es algo que afecta el estado de ánimo, nos deprime. Entonces empezaron a suceder todas estas cosas, más la falta de ejercicio. Entonces aumentaron exponencialmente varios fenómenos. Uno, la ansiedad, desde ataques de pánico, crisis, ¿no? Gente como con más miedo al futuro, ¿no? De lo que iba a pasar, la incertidumbre se aumentó. Ansiedad en términos de que las personas empezaron a dudar hasta de si esa era su realidad, y entonces eso sí te puede poner como muy, diría yo, como al borde, ¿no? Y empezamos a ver también, desafortunadamente, otro tipo de dinámicas, ¿no? Hubo también un aumento exponencial en la violencia doméstica, porque estábamos todos en el mismo espacio y en esta misma mesa, como bien decías, era el salón de clases, pero mi oficina, pero la oficina de la pareja, pero donde comemos, pero donde todo se hace, ¿no? Las tareas escolares. Entonces, esto es como muy, muy complicado para nosotros, y entonces empezamos a ver cómo se subieron todas estas enfermedades, más lo que ya traía la pandemia, ¿no? El COVID en muchas de las personas traía, por ejemplo, unas secuelas cognitivas, entonces de repente no podían recordar bien las cosas, ¿no? Yo llegué a tener incluso personas que son supervisadas, que son ya colegas, y entonces me decían, no te puedo ver porque tuve que cancelar toda mi práctica, porque después de que me contagié no puedo seguirle la conversación a las personas, ¿no? Empezamos a ver... efecto de niebla. Exacto, y que tardaban en regresar a eso. Y eso es muy angustiante también, de qué va a pasar, me voy a quedar así, y si no recupero a la persona que era, y entonces nos empezamos a hacer más ideas, y eso aumenta la ansiedad. También vimos por ahí una sensación de soledad muy fuerte, que a pesar de que las personas decían, es que yo sé que no estoy solo o sola, que tengo a mi familia, que está mi pareja, bueno, tengo mis mascotas, todo eso sumaba, sentían un vacío. Entonces eso empieza a hacer que la gente se cuestione hasta existencialmente. Y es que, Beatriz, esto que dice Ana Lilia, alguna vez leía que si es como si una persona tiene de pronto una molestia en la rodilla y la haces caminar una cuadra, pues lo va a notar, pero si la haces correr un maratón, pues se va a hacer muy evidente. Y es que de pronto justamente nos hemos encontrado como una situación social, pues como de hoy express, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué estás viendo tú, qué has visto a lo largo de estos años con este contexto? Mira, yo lo que te puedo comentar es aquello que decía Ana Lilia. Hay problemas que son, pensemos, propios de las personas, digamos, estándar o normales. No me gusta mucho el término, pero que pueden tener una ansiedad importante o pueden tener mucho estrés. Entonces, lo que hay que tener muy en claro es que
En ocasiones, cuando la persona no sabe manejar adecuadamente su estrés o tiene una ansiedad importante, esto va escalando. De acuerdo. Entonces, todos podemos sentir un grado de estrés y el estrés es normal y necesario. De acuerdo. Pero cuando ya es patológico, se puede convertir, por ejemplo, una ansiedad en un ataque de pánico, que ya es una condición incapacitante, Ok. o tienes demasiado estrés, o puedes tener una depresión, porque hay diferentes tipos de depresiones. Pero hay una depresión que se llama mayor, que ya es muy fuerte, es muy, el término es insidioso, pero esto puede propiciar que la persona se enferme mentalmente porque ella puede tener una depresión mayor con síntomas psicóticos. Ok. Y entonces ya estamos hablando de algo muy grave. Ok. Algo muy grave que requiere una medicación. Y además aquí la atención, desgraciadamente en muchos casos, dura mucho tiempo. A lo que me refiero es que pasa mucho tiempo antes de que el enfermo vaya con el especialista. Y en el caso de las psicopatologías más severas, como la esquizofrenia o la bipolaridad, pueden pasar incluso años Antes de ser diagnosticado. Y lo que se está establecido es que si una persona tiene un brote psicótico, es decir, pierde contacto con la realidad en una esquizofrenia o en una bipolaridad, si a los 5 años esa persona no es rescatada, es muy difícil que pueda recuperarse. Y si han pasado 10 años, es totalmente imposible. Y bueno, entonces esa condición es bastante grave. Y creo que como sociedad tendríamos que darnos cuenta de que tenemos que modificar muchos patrones de vida, porque lo que nos está dominando es la falta de solidaridad, la falta del respeto al diferente. Y si bien Ana señala que el estigma se va modificando, en ciertos sectores, incluso ni siquiera tan poco instruidos, puedes ver que hay personas, cuando alguien tiene una crisis psicótica, que es muy compleja, cuando tiene los llamados síntomas floridos, es decir, que alucino, que escucho voces, que siento que me están tocando, que huelo flores, etcétera. Eso es algo grave. Y entonces las personas pues no están capacitadas para entender qué es lo que está pasando con sus vidas. De acuerdo. Y esto genera mucha inquietud. Y desde luego que genera una inquietud enorme a la familia, porque es algo que no se ve. Si yo te puedo ver a Ana normal, pero su mente está totalmente desquiciada. Entonces, sí es lo que estamos observando, que las cosas se van convirtiendo en una cuestión que tiene que ser realmente abordada a nivel, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Claro. Y mire, aquí una de las cosas que siempre repetimos cuando hablamos de estos temas de salud en general, es la opinión se la tiene que dar una especialista o un especialista. Ustedes confíen si en un programa, el que sea, le dan a usted algún tipo de diagnóstico, porque no es lo adecuado. Puede haber lineamientos generales, y ahorita vamos a hablar de características generales, ¿no? Puede haber qué conductas, lo que decía Beatriz de la depresión, cuándo identificar, cuándo es un problema de ánimo, que podemos tenerlo todos, cuándo es un problema de depresión, que requiere una atención, como un acompañamiento profesional, cuándo se requiere medicamento, y no es un asunto de échale ganas, sino es un asunto de acompañamiento médico especializado. Entonces, nada más, porque aquí la recomendación siempre será, acuda con las especialistas, si usted ve que alguna de las cosas que aquí vamos a decir, o que hemos dicho hasta ahora, le parecen que le hacen sentido, ¿no? Ahora, dicho eso, nada más para que nadie diga, es que yo vi en la tele, ya me dijeron, ¿qué tengo? No, en la tele no te dijeron nada. A ti nadie te va a diagnosticar en la tele, porque lo que podemos hablar son patrones con los que uno se puede identificar o no, o puede reconocerse o reconocer a otra persona, y puede adquirir herramientas para acudir con la persona experta, ¿no? Dicho eso, yo quisiera ir un poco a ese terreno. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo empezamos a distinguir estos patrones que son esperados? Porque coincido con Beatriz que la palabra normal siempre es complicada, porque qué es normal y qué es anormal, pues, según quién, ¿no? Pero sí hay comportamientos que son esperados, porque si yo traigo broncas de trabajo, yo traigo broncas de dinero, si mi familia está con enojos constantes, pues es lógico que esté preocupado, que tenga insomnio, es lógico que coma mal, porque de pronto pues, traigo problemas estos de ansiedad y entonces eso me produce gastritis. ¿Dónde empezamos a identificar patrones donde ya decimos, a ver, esto es dentro de lo esperado, esto vale la pena que acudas con una persona que te dé una revisada? Una de las cosas más importantes para poder decir esto ya está cayendo en el campo de si necesitamos a un profesional, es que esta conducta, esta sensación, ¿no? Esto que estoy viviendo ya empieza a afectar otras áreas de mi vida, ¿no? Creo que es un clásico. Entonces, en el momento en que
yo estoy muy bien, pero estoy en un momento en el que tal vez me retraigo y he decidido que quiero estar un poco aislado, pues está bien. Un truene de pareja, Sí, cambios de trabajo. Claro, es parte de la vida, es más, es hasta sano de repente hacer una pausita. Pero cuando esto ya se traduce en un no quiero ver gente y ya pasó mucho más tiempo, ya dejé de ir al trabajo o estoy haciendo cosas que incluso a mí me dañan, como por ejemplo el pelear con mi familia para no verlos, para que no tengan pretexto para verme. Eso ya es cuando yo puedo decir, esta necesidad que yo tengo de estar tal vez un rato a solas ya está afectando otras áreas de mi vida, o tal vez me aíslo de mi propia familia y no me involucro tal vez. Eso también es bien importante que uno lo considere. Y también es como un poco de autorresponsabilidad, creería yo. Es decir, a veces dejamos que otras personas nos digan cómo debemos sentirnos, en lugar de nosotros realmente hacer un análisis personal de qué más necesito, ¿no? Creo que también otro indicador podría ser es si dejo de hacer las cosas que regularmente me causaban placer o gusto, ¿no? A esto se le llama anedonia. Entonces, cuando una persona que tal vez... Cuando ya nada me provoca gusto. Pero no nada más no es nada, es eso que a ti te apasionaba, ¿no? Me encantaba ir tal vez a una galería y ver unas piezas de arte, eso me encantaba, y lo dejas de hacer. Eso es así como de, espérame tantito, esto no debería de ser así. Entonces, uno puede ir a checar con el especialista, ¿no? Tal vez ir con un psicólogo, que es bien importante, ahorita hablando de nadie nos dice, pues quiero aprovechar el foro para decir, es importante que las personas vayan con alguien que sí sea psicólogo y que tenga una maestría en psicología clínica, porque pueden tener maestrías en otras cosas o pueden ser solamente licenciados en psicología. Y cuando uno sale de la carrera de psicología es como un psicólogo general, no tiene la especialización, y necesitamos en este tipo de casos alguien que sea un psicólogo clínico con experiencia, y de ahí determinar en qué momento ya necesito un fármaco. Por ejemplo, si empiezo a trabajar en terapia y de repente mi psicólogo o psicóloga me dice, necesitamos, creo que no estamos avanzando al ritmo, algo no está bien, ¿no? Podemos hacer una visita psiquiátrica y que nos hagan un check-up, no pasa absolutamente nada, es una revisión. Igual y el psiquiatra, yo trabajo con un psiquiatra que es como mi socio, por decirlo de alguna manera, y a veces le llego a mandar casos y me dice, oye, a esta persona no la mediqué, me parece que puede salir bien. Ok, perfecto, ¿no? Y eso es como la parte ética del trabajo, que alguien te diga, ahorita vas a salir con psicoterapia, no te veo en un nivel, ¿no? Cuando sí necesitamos, cuando la persona atenta contra su vida, cuando empieza a tener ideas de desaparecer, cuando tal vez está demasiado irritable, o cuando de verdad se da cuenta que no puede estar a gusto ni consigo. De acuerdo. ¿No? Bueno, vamos a regresar, ahorita vamos a una pausa, vamos a regresar con Beatriz para que nos cuente también desde su perspectiva cuáles serían estas señales, como las que nos decía ahorita Ana Lilia, y el tema también de los medicamentos, ¿no? Esto que ya planteaba Beatriz de la aproximación integral, de cuándo sí, cuándo no, y por qué es importante, y es parte de lo que hemos dicho, ¿no? La medicina de atención a la salud mental tendría que ser normalizada como el resto de la medicina para cualquier otra parte de la salud del organismo, pero de eso platicamos también regresando después de esta pausa. Bueno, estamos de regreso, Beatriz. Yo quisiera preguntarte un poco lo mismo que nos decía Ana Lilia. A ver, ¿cuáles son en tu perspectiva, en tu experiencia profesional, esas señales donde tú decías, pasamos del estrés normal a esta de pronto sensación de o depresión o ansiedad, o lo que tú ya apuntabas incluso cuando ya vemos algún tipo de rasgos estos psicóticos? Mira, yo creo que algo que también tendremos que considerar y valorar de una forma importante es la historia de vida. Okay. Porque hay factores... Hasta familiar, ¿no? Familiares, claro, tiene que ver con la familia y la crianza. Okay. Incluso algunos psicólogos se atreven a señalar que desde la concepción misma se puede plantear el hecho de que si el chico es rechazado o abandonado o lo que fuera, eso ya es un factor que coadyuve a que la persona pueda tener una vulnerabilidad. Okay. Y hay chicos desde muy pequeños que pueden tener lo que se llama personalidad esquizoide. ¿Qué quiere decir? Eso es muy técnico. Esto quiere decir que el chico se retrae en sí mismo, es un chico objeto de bullying, es un chico que está encerrado, que tiene miedo, que no habla, y usualmente es interesante, son chicos muy aplicados, pero tienen esa personalidad
que al cabo del tiempo, desde luego que está marcado por una situación de familia, por una situación que también tiene que ver con su carácter, personalidad y las cuestiones de vida que sufre a lo largo del tiempo. Pero cuando hablamos de enfermedades mentales y emocionales, sí tendremos que considerar todo el abanico de situaciones que se dan al respecto. Entonces, en el caso de una psicosis, por ejemplo, está el factor genético que ya hablaba Ana, está el factor social, la violencia que estamos Que viviendo. el factor genético es importante conocer los antecedentes. Desde si luego, en tu familia desde luego, si en tu familia hay bipolares, depresivos, tú tienes, hasta se ha normado, hay una estadística al respecto, pero tienes probabilidad importante de psicotizar. Pero cuando tienes factores protectores, por ejemplo, mucho cariño, amor de tus padres, una contención amorosa, que esa es clave, Mario, esa es clave. Si una persona no se siente amada, no reconocida, que gana muy poco, que hace 3 horas a su trabajo, eso le estresa terriblemente, que tiene un clima laboral espantoso, que en el caso de la escuela hay el bullying o el moving o el llamado acoso laboral, son factores que pueden desencadenar una cuestión psiquiátrica importante, ¿no? Y yo lo que he observado últimamente es que, mira, falta una cosa, y es cuestión hasta de género. Esto es, por ejemplo, quienes acuden básicamente son mujeres, porque tienen mayor sensibilidad, según mi experiencia. Más resistencia de los hombres. Resistencia, hay una resistencia inmensa a la vulnerabilidad. No pueden sentirse como vulnerables y entonces ellos dicen, yo no estoy loco, yo controlo mi vida. Y cuando te señalan eso, ¿qué puedes observar? Que tienen eventos vasculares, tienen eventos cardíacos, tienen, no sé, muchas enfermedades que se somatizan a partir de no haber trabajado con su propia psique. Y no haber entendido que era necesario intervenir para poder aminorar esta serie de cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que Ana conoce más que nada cuáles son las cuestiones que pueden sanar a una persona que está en esta condición ya cuando es grave, ¿no? Pero bueno, yo no quisiera alejarme del ámbito de lo social, porque nos compete a todos, Mario. Y hay una cifra, quizás, que se dice que el 1% de la población en México tiene esquizofrenia, por decirte algo, ¿no? Pero creo que es una cifra que no está obscurecida. Esto es, hay muchas más personas con esta discapacidad que no está diagnosticada y que está encerrada en casa. Y que está, desafortunadamente, como la vergüenza de la familia. Es decir, los estigmas persisten. Y el hecho de pensar de que mi familiar fue objeto de una brujería, imagínate que en este tiempo se sigue pensando eso. Y es mejor pensar eso a tener que... que entender que tu paciente está loco. Que bueno, es una palabra que no me gusta, pero que todo el mundo conoce. Sí, que tiene un tema de salud mental que debe ser atendido y entonces que no hay una explicación esotérica de por eso. Exacto. O te dicen que con Reiki, que con medicina bioenergética, que en medicina neuro... Lo cual tiene que ver con posponer la atención de la que hablaba Beatriz hace rato. A ver... Y me parece un gran dato que pone Beatriz, Ana María. Yo quisiera conocer tu perspectiva. Las dos cosas que ha dicho. Uno, el tema de género, porque en efecto, ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de la violencia, del machismo, de la violencia contra las mujeres, que es otra cara de lo que acaba de decir Beatriz, de hombres mal procesando su emocionalidad, su propia perspectiva de sí mismos y del entorno? ¿Tú percibes esto también, este sesgo de género, donde el hombre, para que reconozca una vulnerabilidad, es que ya no le quedó de otra? Sí, la verdad es que creo que nos hace muchísima falta esta educación socioemocional para todos, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en ideales feministas, ¿no? Para la educación, estamos pensando en esta igualdad y en esta equidad también. También van en la bolsa esto. Porque muchos varones, desafortunadamente, el reconocer... bueno, hasta una gripa, un me duele, no sé por qué me duele, terminan en peritonitis. Hombre, si no nos paramos de pedir indicaciones cuando vamos manejando. Porque, exacto, ¿no? Y es un tema de salud bien importante. Y si no lo hacen con cosas físicas que uno siente la incomodidad, ahora imagínate cuando es una cuestión de me siento triste. Y socialmente a los varones se les permite mostrar prácticamente 2 emociones, el enojo o la alegría, nada más. Entonces, si están enojados, muestran tal vez ese enojo bien fácil, pero si tienen miedo, si algo no les está gustando, si sienten tristeza, no muestran esta parte y es también un desfogue. De ahí que obviamente las mujeres seamos a quienes se nos permite expresarnos emocionalmente y también verbalizar, me hace falta esto, ¿no? Entonces sí, claro que hay una cuestión de género ahí súper marcada
y que tenemos que atender como grupo, ¿no? Yo creo que el tema de la salud es un tema de todos, porque en la medida en que socialmente crecemos todos, Pero, nos ayudamos. Y ahí déjame recuperar el otro tema de Beatriz, el de cómo se procesan las familias estos temas, porque tiene razón Beatriz que, mira, fíjate lo que dices que es muy importante, y saber, tú tendrás que conocer tu historia familiar pues, para saber la predisposición que puedas tener por razones genéticas a un desarrollo de algunos de estos elementos. Pero si de entrada no se reconoce o se le dan otras explicaciones alternativas, claro. ¿Cómo te has encontrado tú este tema en la clínica? Yo entiendo que hay una parte donde está la neurosis, ¿no? Que a lo mejor todos tenemos más, en mayor o menor medida, que tiene que ver pues, con el estrés casi de vivir en la ciudad. Le agregas un poquito más, ¿no? Y si luego le agregas el entorno económico, le vas agregando un poquito más. Sí. Pero ya cuando dice Beatriz, pero esta persona que de pronto puede tener violencia o puede tener estos rasgos de pronto de desconectarse de la realidad, ¿cómo en tu experiencia se procesa eso personal y familiarmente? Es una cosa muy fea porque yo les decía que el estigma ha bajado, pero no significa que no esté. Claro. ¿No? Y me ha tocado trabajar incluso con otros profesionales de la salud que se les hace mención de, oye, parece que hay este diagnóstico. Bueno, es el fin del mundo y a eso se dedican. ¿No? Es una cuestión paradójica. Sí, claro, esto no puede ser, ¿no? Los estudios nos muestran además que las personas visitan a todo mundo. O sea, desde el padre, el curandero, un santero, cualquier cosa alternativa antes de llegar al psiquiatra o al psicólogo, que es todavía de no te vamos a medicar, espera, ¿no? No llega. Y desafortunadamente las estadísticas también, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es que pasan desde que algo se detecta a que reciben ayuda entre 4 y 12 años. 4 años, o sea, yo me doy cuenta de que estoy triste, que no puedo hacer mis cosas, o me doy cuenta que de repente estoy muy diferente en mi realidad con otras personas y no hago nada, sino hasta, si muy bien me va, 4 años después. Wow. Entonces, ¿cómo lo procesa la familia? Creo que necesitamos como campañas a nivel nacional, ¿no? Vamos a hablar del entorno mexicano. Para ir enseñando a las personas que esto no tiene no hay nada malo, ¿no? No se trata de una brujería y que tiene nombre y apellido. Para mí, una de las cosas más importantes de esto es no le tengan miedo al diagnóstico o a cómo se llama. Eso es una bendición en términos de que entonces ya sé cómo tratarlo, ya sé cuáles son mis opciones en términos de medicación, ya tengo un pronóstico de qué puedo hacer después. Y eso es muy fortalecedor. Es como si te dan un diagnóstico físico muy desagradable, pero te dicen, ok, tienes este cáncer. Ya sé que se puede hacer. Claro, tus opciones son esto y te vamos a intervenir y vamos a hacer después esta otra intervención quirúrgica a ver cómo estamos, ¿no? Y el estar haciendo estos chequeos constantes. A ver, Beatriz, ¿y tú cómo has visto ese tema? El tema de cómo se procesa, porque incluso tú lo has vivido cerca, ¿no? Pues sí lo he vivido muy cerca y por 2 situaciones, Mario. Tuve un familiar que murió hace poco, un hermano con esquizofrenia de 45 años de cronicidad. Y yo soy paciente psiquiátrica. Sí, yo vivo con esquizofrenia paranoide con remisión total de síntomas, lo cual es una maravilla. ¿Por qué? Porque la enfermedad es terriblemente dolorosa. Y puedes permanecer muchísimo tiempo. Actualmente se considera que una persona, al menos en este momento, no tiene como que muchas posibilidades de ser completamente sano en términos ya de funcionalidad. Desde luego la remisión total de síntomas sí te da esa ocasión impresionante de poder hacer muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ese libro que escribí junto con el doctor Julián Mayer, una eminencia médica, que se llama Vivir y superar la psicosis, es mi testimonio en torno a la psicosis. Y bueno, hay un testimonio, pero también hay una explicación desde una óptica técnica que se llama psicodinamia, que está relacionada con el psicoanálisis. Entonces, esta parte es muy interesante y bueno, vivirla, Mario, Ana, es absolutamente terrible. El miedo, el dolor, la angustia, la pérdida de la identidad. Creo que algo que los que son normales ven como muy normal y muy natural, tener una existencia en la que pueden subir y bajar y no hay problema. Una persona que está en medio del brote psicótico, le resulta casi imposible pensar que puede salir a la calle, porque le da miedo a un ataque de pánico. Las voces le dicen obscenidades,
las voces les dan órdenes, las órdenes te indican. Entonces, en el caso de estas psicopatologías graves, lo de Ana, pues... Pero fíjate qué importante lo que estás diciendo, Beatriz, porque no estamos acostumbrados a escuchar a pacientes de estos temas, ¿no? En general, yo creo que parte de la carencia que tenemos, y asumo absolutamente la parte que a mí me toque, en los medios de comunicación, a escuchar a voces como la tuya, que de pronto puedan contar cómo se vive y al mismo tiempo dar un testimonio de la importancia del tratamiento, del medicamento y del trabajo que hay, porque seguramente para lo que has logrado es un trabajo en acompañamiento con especialistas, por supuesto con tu propio conocimiento del tema, pero es un testimonio, creo que la gente que nos ve que puede decir, mira, yo escucho a Beatriz y veo lo que ha vivido, pero también veo cómo está, ¿no? Y lo que ha logrado. Y mire, realmente el espíritu de este libro es darse cuenta de que aún teniendo una psicosis, en este caso aparentemente muy grave, o no aparentemente, sino realmente muy grave, siempre hay vías de sanación. Esto depende de muchos factores. Hay aquellos que sí tienen como que yo no llamaría voluntad, sino los elementos internos, como para darse cuenta de que es probable una sanación. Y aquí tenemos una cuestión que es un poco adversa, ¿no? Los chicos, los hombres varones, suelen tener su primer episodio psicótico siendo adolescentes, teniendo 17 años. Entonces, en esa etapa, evidentemente, el chico todavía no tiene conformada toda su estructura cerebral. Todavía no ha tenido una vida así de novias, de relaciones importantes, de escuela, universidad. Y en ese momento de la vida de pronto le pasa esto. Le pasa eso y no sabe manejarlo. Y tiene un peor pronóstico que una mujer. Porque una mujer, como fue mi caso, a los 20 y tantos años fue cuando sufrí la enfermedad. Entonces, tú ya tienes una vida. Ya sabes lo que es viajar al extranjero, ya sabes lo que es estudiar en el extranjero. Entonces, algo que en algún momento dentro de tu psique aún toda desestructurada y desordenada, te das cuenta de que quiero vivir. Tienes recursos internos. Tienes recursos internos, quiero mi independencia. A mí lo que me salvó fue la independencia. Y de que me encontraba con un psiquiatra que me confrontó. Porque esas fórmulas que son, ay, ¿qué te pasa? Estás muy estresado, trata de hacer estas cosas que no te pongan en una condición. En este caso, pues no es, claro. No es, claro. No es de ninguna manera. Y si hablamos, el abordaje de esto debe ser de diferentes tipos. Yo, por ejemplo, con mis alumnos psiquiátricos, lo que hacemos es mucho trabajo intelectual. Porque, mira, en este tipo de dinámicas a lo largo del tiempo, se piensa que el psicótico pues ya es un ser un tanto perdido y que muere incluso cognitivamente en algunos aspectos y lo ponen a hacer muñequitos, ¿no? Lo cual está bien porque desarrolla su creatividad. Pero para realmente crear esas conexiones sinápticas a nivel cerebral es necesario reflexionar, pensar, hablar, verbalizar, leer, estudiar, porque eso fortalece la mente. Eso es lo que yo he visto como algo muy importante. Y por otra parte, si me permiten un poquitito hablar del asunto de las familias se sienten devastadas, porque la familia o lo evade, o lo niega, o considera que es una cuestión incomprensible, y se empiezan a echar las culpas, si es el caso de un hijo, los papás. Eso viene de tu familia. No, viene de la mía. No, no es cierto, viene de tu familia. Tú eres el... Esto es ridículo. Eso es ridículo. Eso no resuelve nada. No resuelve absolutamente nada. Y la familia no sabe cómo reaccionar. De acuerdo. Imagínate que tú estás diciendo, yo soy un ser de luz que en este momento se está expresando para decirte que todo lo que viene en la vida es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, esta lógica que tú estableces como enfermo psiquiátrico, para ti es muy lógica. Pero eres muy loco. Entorno, porque estás fuera de realidad. Estás fuera de un contexto. Y tienes mucha serie de sensaciones que son muy turbulentas, que sea como sea, es un mundo alterno, que nunca es alegre, porque a veces las personas dicen, déjalo con su locura, él es feliz con su locura. Desde luego que no, el sufrimiento es inmenso. Es inmenso. Y las familias no saben qué hacer. Y no están preparadas porque tampoco saben. Hay una gran ignorancia al respecto. De acuerdo. Y eso me lleva al tema que han puesto las dos sobre la mesa, pero déjenme insistir en ello. Y lo vamos a platicar un poquito más en el siguiente segmento, pero la importancia primero de hablar de estos temas, ¿no? Eso yo creo que escuchar aquí a Ana Lilia y escuchar a Beatriz con lo que nos están diciendo, les aseguro que hay gente que nos va a estar viendo que decir, yo me identifico, yo conozco a alguien, ya sé de qué están hablando, ¿no? Yo entiendo de lo que están hablando, pero la importancia,
aparte de lo social, del enfoque multidisciplinar de esto, Claro. ¿no? Porque, ¿cómo ve ese tema? ¿Qué tanto se ha avanzado en ese tema? Tú nos decías de la colaboración que mantienes con un psiquiatra. Aquí Beatriz nos contaba también el papel del psiquiatra en su caso y en su trabajo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tanto se está viendo cada vez más desde una perspectiva integral? Mira, tenemos que caminar hacia allá. Yo retomando esta visión de que tenemos que hacer campañas a nivel nacional, Sí. es porque estoy pensando en la importancia de hacer psicología comunitaria, es decir, dar esta psicoeducación de la que habla Beatriz en términos de esto se puede prevenir. La intención de hacer estas campañas es prevención, es formar tal vez familias mucho más estables, mucho más, que sean más contenedoras, ¿no?, de los pacientes, que sean más receptivas y que puedan encontrar cómo manejarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues necesitamos de todo, de muchas personas, ¿no? Tal vez de trabajadores sociales que pueden hacer una detección temprana con alguna persona que estén trabajando. Me parece así de vital importancia los profesores, cualquier persona, ¿no?, de primaria, secundaria, prepa. Que puede encontrarse con este joven, Claro. esta joven que nos contaba Beatriz. Claro, y que además me quedé pensando, es que a veces normalizamos, ¿no? Es decir, ay, pues es que es adolescente, ay, son exabruptos de coraje, porque no, nos pueden estar hablando de algo más, Claro. pero como decimos, esto es normal porque es la etapa, ya no vemos lo que hay detrás, pues sí hay que hacer una descripción y eso, la detección temprana, esta prevención nos ayuda. Creo que tenemos que también subir a los profesionales de la salud mental a que utilicen otros abordajes, porque a veces, pues en el mundo de la psicología clínica nos casamos con una forma de hacerlo. Escuela, un enfoque. Sí, y entonces ya los demás nos sirven cuando en realidad todo suma, al menos esta es la postura, ¿no?, actual de la psicología, de hacer alianzas con personas, lo platicábamos antes de entrar, con que tal vez se dediquen a nutrición, pero que también se dediquen por ejemplo, a la psiquiatría. Y yo creo que el gobierno en esto tiene mucho que ver también. Vamos a, justo ahorita que regresemos de la pausa, vamos a platicar de qué estamos haciendo en México y qué deberíamos estar haciendo. Hay una discusión en este momento sobre las instituciones psiquiátricas en el país, que hay quien dice está bien, porque el tema de la institucionalización no siempre es la opción. Hay quien dice cuidado, porque también hay casos donde la institucionalización es la única opción, y cuidado con cortar esas opciones para las personas, para las familias, porque se puede ocasionar un problema mayor si no se hace bien el proceso. De eso platicamos, si les parece, regresando del corte. Bueno, estamos de vuelta, Beatriz, y ahorita en la pausa decías un tema que me parece importante, el de las adicciones, que muchas veces, por lo que ahorita nos van a decir, es el síntoma de otro problema, o es el origen de otros problemas, o es la consecuencia de otros problemas. A ver, ¿cómo estás viendo este tema? Mira, algo que está muy de la mano con una condición psiquiátrica grave, en muchas ocasiones tiene que ver con una adicción. Desde luego, lo más común es una adicción a los alucinógenos, incluyendo los tradicionales mexicanos, como el peyote, la ayahuasca. Pero también hay un tema que ese sí es muy controversial, porque creo que cada ser tiene la posibilidad de hacer con su vida lo que quiere, ¿no? Y la marihuana se ha legalizado. Pero la marihuana, en seres susceptibles, y tú no sabes si eres susceptible, puede crear realmente un cuadro psicótico. ¿Por qué? Mira, la cannabis, no sé, químicamente hay un factor que produce aletargamiento, aparentemente no en todas las personas, cuando se consume la marihuana, y se vuelve un adicto a la marihuana porque tranquiliza, es decir, deprime el sistema nervioso. Pero por alguna razón, yo no soy médica ni psiquiatra, pero hay una sustancia que tiene la marihuana que hace que la persona empiece a tener sensaciones extrañas. Entonces se queda en el viaje. Y hay personas donde sí ya tenían una condición previa. Desde luego, desde luego. Si hay una condición previa que no desconoces, y si tú te sometes a un viaje de peyote, puedes enfermarte gravemente. Entonces, este asunto realmente no es menor. De hecho, te puedo comentar que de mis alumnos psiquiátricos, la mayoría se cotizó por alcohol, delirium tremens, por anfetaminas, por alucinógenos y por marihuana. Y de hecho, los orgánicos, como fue mi caso, pues nos tocó ¿cómo le dicen? Lo del tigre, el premio del tigre, la rifa del tigre. Me tocó, pero muchos están por esa situación. Y esto se procesa ya a lo largo del tiempo por parte de los pacientes que se permiten tener control, como mucha culpa,
¿por qué? Como que tú lo provocaste. Como ¿ok? que yo lo provoqué. Es decir, si yo tenía que ser abogado y soy un enfermo mental Ajá. por haberme drogado tanto. Ajá. Y hay muchos fenómenos al respecto, hay muchas respuestas. Y bueno, la cuestión es que si hablamos de las familias, mira, eso es bien importante, porque la familia no sabe qué hacer. Ajá. De esto yo sé que hablaremos posteriormente, pero creo que tendríamos que ser lo suficientemente adecuadamente asertivos para entender que tenemos mucho que hacer al respecto, pero que también las políticas públicas deben ir ad hoc a permitir que se dé un proceso de sanación realmente integral y real. De acuerdo. No, y ahorita vamos a volver sobre eso, pero me parece muy relevante, Ana Lilia, esto que dice Beatriz, porque, y además me encanta cómo dice Beatriz, porque está en línea, digamos, con lo que ha hecho la Corte, por ejemplo. La Corte, pues, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, está muy bien. Que cada quien consuma marihuana si quiere consumir marihuana, pero no desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, no se puede decir es inocuo, como si toma un vaso de agua, porque además lo que dice Beatriz me parece muy importante. Tú no sabes si previamente tienes una condición que puede encontrar en este consumo de esta sustancia, pues un detonante o no sé, si un acelerador, no sé exactamente cuál es el término, pero bueno, la idea queda clara de lo que puede precipitar. Y tú nos decías ahorita también en la pausa, el tema de la adicción muchas veces va acompañado de otros temas también que van a veces encubierto, a veces de la mano, ¿no? Exacto, de hecho, esto es justo hablar de patología dual. Cuando una persona, por ejemplo, muestra una adicción y tiene esta categoría, ¿no?, de que es dependiente de algún fármaco, de alguna sustancia o alguna conducta, o sea, que presenta alguna conducta adictiva, no viene sola. Y cuando tú haces el análisis y tratas de ver cuáles son los diagnósticos, te encuentras que son concomitantes, son comórbiles, vienen juntos, ¿no? Y a veces no puedes saber si empezó primero un trastorno. De la mano? Por ejemplo, un trastorno de personalidad, ¿sí?, es muy común que pueda venir de la mano con trastornos depresivos, con conductas adictivas en general. Pero igual, cuando tienes a una persona que presenta una conducta adictiva, puede ser que caiga en cualquiera de los otros. No, es difícil hacer la distinción que fue primero y que fue después. A veces es el detonante, a veces es el resultado. Exacto. Entonces, cuando piensa uno en patología dual, es importante ver las dos vertientes, ¿no? Y ver cómo trabajar de manera integral las dos cosas, ¿no? Pero alejándonos de la culpa, porque pues hay cosas que no podemos saber, ¿no? Claro. Como decías, pues sí, tal vez consumí marihuana, pero y me generó esto porque yo no sabía que tenía una vulnerabilidad genética. Sí, no, y ojo aquí, que lo que estamos haciendo, y así lo han explicado, no es un tema de culpa, lo que decía Beatriz es que así se vive, no que así deba ser vivido, ¿no? Que así se vive. Y así se vive, pero lo que sí están diciendo es, pues nada más tomamos conciencia y que cuando consumimos, pues estamos en un riesgo, una situación de riesgo donde puede estar detonando cosas, ¿no? Exacto. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que tal vez consumen literal marihuana 1 o 2 veces al año. Y he tenido pacientes que con eso se desatan un episodio paranoide, por ejemplo, o tienen algún episodio psicótico, o empiezan con una sensación de no querer vivir, ¿no? Como una ideación suicida. Y puede ser, como decía Beatriz, que había una condición ahí y que el consumo de esa sustancia... ¿no? Más el contexto. Nunca debemos dejar de ver el contexto. Creo que la parte de ver qué está pasando en la vida de la persona, cómo está la familia, es necesario. ¿Cómo está mi vida social? Eso también afecta. Y mi vida social en redes. No, y la vida social no es vivir en fiesta, la vida social son los vínculos emocionales. Es decir, es que tengo que tener más vida social porque lo dijeron las especialistas. No, voy de fiesta. No nos usen de coartada, ¿eh? No, vida social te refieres a eso, ¿no? Los vínculos emocionales. La relación, mis amistades, si voy a la universidad o no, o cómo estoy en el trabajo, pero también cómo está mi familia nuclear, cómo cuido de mi cuerpo, que muchas veces por las presiones lo dejamos de lado, ¿no? Como que lo dejamos, necesito hacerme una endodoncia y ahí la dejo feliz, ¿no? Es importante que sí nos tengamos también el autocuidado necesario, y por eso hablaba también hace rato de la autorresponsabilidad. Ahora, déjenme... Porque estos temas tienen múltiples dimensiones, ¿no? Tienen dimensiones personales, como las que están diciendo ahorita, la de yo soy también en parte, producto de las decisiones que tomo. En parte, porque ya explicaron aquí que hay factores desde genéticos, de los cuales evidentemente uno no es responsable, por eso la discusión, como decía Beatriz, de qué lado de la familia vino, pues da igual, porque eso no se elige.
como factores sociales que son determinantes del entorno, del estrés o de las opciones de atención de salud, etc. Claro. Pero hay una dimensión pública del asunto. Y en México recientemente se ha discutido este asunto de quitar las instituciones o los hospitales psiquiátricos. Yo quisiera conocer la perspectiva de las dos, empezaría contigo, Beatriz, porque hay quien dice que el problema es que el enfoque no ha sido integral, que se ha reducido casi al tema del medicamento, al tema de institucionalizar a la persona, y que entonces con eso, pues como una especie de atención, pero por otro lado de desatención de la familia, de, bueno, pues ya está institucionalizado, No es ya un ahí lo problema. atienden, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves ese tema? Mira, ese es uno de los temas más interesantes que podríamos en este momento abordar, porque justamente en esta ley que se aprobó, si no me equivoco, en mayo, se habla de esta necesidad de que la familia se integre al Claro. proceso y que la familia participe en el bienestar y sanación de su paciente, pero no dicen cómo Ok, y no te dan presupuesto al respecto. imagínate. Entonces, la familia, cuando vive esta condición con un enfermo grave, se apanica, Claro, se llena de temor. claro. ¿Cómo vas a acompañar a alguien teniendo esta situación? Ujú. Y esto es muy grave porque además en esta misma ley se dice, bueno, la persona puede ingresar al instituto psiquiátrico por unos días si da su anuencia, si firma. Ujú. Y yo me pregunto, cuando una persona está en paroxismo es de que estoy parándome de cabeza, que estoy gritando, que todas las voces me están diciendo que soy un maldito, un miserable. Sí, la posibilidad de tomar una decisión. ¿Cómo en vas ese a tomar una momento. decisión en ese momento? ¿Y cómo vas a firmar dando tu anuencia que ni siquiera puedes escribir? Es decir, Ujú. es un absurdo. Ok, Los que podrían dar su anuencia sí, tendrían que ser más o menos funcionales. claro. Pero un más o menos funcional no te lo van a aceptar en una clínica psiquiátrica. Ok, ¿Sí? Entonces, aquí es el gran problema. De La acuerdo. familia sí tiene que participar, porque hay un porcentaje inmenso, y eso es real, de que en las granjas, más del 50% de las personas que están allí, desgraciadamente enfermas, ya sus familiares desaparecieron. que son personas que están internadas. Que están internadas en las granjas, que hay tantas ahí en el país, donde es un sitio de mugre, de muchas cosas muy negativas para el enfermo, de mucha violencia hacia sus personas. Ujú, Pero la familia se desaparece. ujú. La familia se desaparece. Las familias que pueden comprender esto es después de un trabajo psicoterapéutico importante Ujú. para tratar de entender Y de por qué- acompañamiento a y la de familia. acompañamiento, porque sabes que es muy doloroso que tú como familia veas que tu hijo, que tenía que ser como que el ingeniero de la Claro, con la familia expectativa o que el médico, y de repente muere Sí, como una persona normal. sí. Y entonces dices, pues ya se murió. Lo que toca es que pues siga un tratamiento. Pero en este libro de Vivir y Superar la Psicosis no estamos de acuerdo con la pasividad. Ujú. No es cuestión de que el enfermo esté tranquilo, sentadito y que no tenga ninguna disrupción. Ujú, Aquí lo importante es que la persona tenga vida, ujú. que la persona reconozca que a través de un buen trabajo respecto a la forma como me concibo, me interpreto, a lo que he vivido, a lo que me enferma del entorno, a lo que me angustia de la vida social, trabajarlo de una manera así como que muy integrada, muy integradora, para darme cuenta que esto es importante y que puede coadyuvar a que yo siga un proceso de sanación. Pero eso que estás diciendo, Beatriz, requiere un acompañamiento del Estado muy importante. Porque Desde luego. tú has dicho, y un tema central que es el del dinero, que de pronto a veces como que lo obviamos y evidentemente no se puede obviar, ¿no? Porque hay temas donde a lo mejor si a alguien le dicen la palabra cáncer, de inmediato dice, eso es costosísimo, las quimios y los tratamientos. Pero cuando hablamos de la salud mental también estamos hablando de muchos recursos y ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Tiene que intervenir, y en esta última legislatura en la última decisión de la legislatura se establece un monto muy pequeño. Entonces, si queremos trabajar con familias, yo creo que aquí el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social tiene que hacer un trabajo súper importante con las familias y con esta situación para pues tratar de promover que las familias entiendan de qué se trata. Claro, Porque si el mismo enfermo no sabe qué tiene, claro. nada más siente cosas extrañas, ve colores distintos y imagina cosas, ¿la familia qué va a pensar? La familia dice, es que eso es imposible, y la familia se llena de miedo. Ujú. Y el miedo definitivamente es por no saber cómo trabajarlo De acuerdo. y no saberlo cómo Oye, hacerlo. entonces nada más para cerrar y regresar con Aurelia, en tu perspectiva este enfoque tiene elementos en el papel positivos, la idea de la inclusión de la familia, pero no está establecido el cómo, por un lado, y luego el tema de la no sé cuál es el término, si la institucionalización, Así es.
es necesario en algunas condiciones y no puede estar condicionado al tema del aval de la persona. Es que mira, Mario, por ejemplo, pensemos en una persona que tiene un brote psicótico. Tiene un brote psicótico y se quiere matar. Tiene un cuchillo y se quiere matar. Entonces, ¿qué puede hacer la familia al respecto? Claro, Inmediatamente esa persona requiere ser internada. claro. Requiere ser internada, pero como dicen que debe ser con su anuencia, Sí, no hay manera de no que hay eso, manera. claro, Entonces es una cuestión de vida o muerte. claro, sí, Es sí, una sí, cuestión de sí, vida o sí, muerte. Es sí, decir, el chico o la chica se pueden matar. claro, o agredir, terminar agrediendo a alguien más en Aunque una aquí te cuestión voy a mal decir manejada. una cosa. Una cosa es la sociopatía y una cosa es la psicopatología o la psicosis. Porque usualmente el psicótico no atenta contra otras personas. Ok, Las puede nadie- llegar, las avienta, las Ya. empuja, pero no mata, Ya. se mata a sí mismo. Ok. Y es la ideación suicida es Sí. impresionante y hay muchos que lo hacen. Ujú. Se estima que una gran parte de las personas que se suicidan son bipolares. Ok, a ver. ¿Qué tenemos que estar discutiendo en México? Ya se nos van a acabar unos minutos y vamos a tener que hacer otro programa pronto sobre este tema, cosa que haremos con mucho gusto. Pero, a ver, ese es un tema de la discusión, el asunto del presupuesto, la ley. En tu perspectiva, ¿qué tendríamos que estar discutiendo, Ana Lilia? Necesitamos hacer iniciativas de ley que puedan proteger a las familias, pero sobre todo que se haga una detección temprana y una prevención. Y Es eso, decir, tenemos decías dos tu fases. capacitación. Es capacitación de los profesionales de la salud o de las personas que ayudan en diferentes, pues en diferentes escenarios, como sería un hospital psiquiátrico. Eso es súper importante. 2, flexibilizar también estas normas. Estaba yo pensando yo he tenido pacientes que ya saben que tienen, por ejemplo, bipolaridad, y entonces cuando les va a empezar a dar, o para arriba, ¿no? Les va a dar la manía o les va a dar la depresión, ya tienen como esta aura, por decirlo de alguna manera, y Que saben, ya saben me que va a viene. dar. Exacto, Ok. saben que viene, y entonces han llegado a pedir institucionalización de, oye, necesito porque ahí viene. Pero en un ¿no? momento en el que todavía pueden tomar esa decisión, Claro, como decía y es Beatriz. cuando yo pienso, es súper importante, pero si después lo van a sacar porque ellos lo ven bien, no saben lo que está atravesando la persona y cómo se conoce a sí misma. Claro. Entonces sí hay que flexibilizar eso. Y yo comentaba hace un rato con Beatriz que me parecía una falta ética el hecho de que el enfermo mental tenga que dar su anuencia cuando está en medio de una de estas crisis, Claro. ¿no? Es ¿cómo? Si tal vez ni siquiera sabes que estás firmando, Claro, ¿no? sí, Entonces sí, sí, creo que es claro. súper importante. Y por otro lado, esto es en términos de prevención. ¿Qué podemos hacer, no? La Sí. detección temprana, capacitar a las personas, que pueda haber este campo antes de que la enfermedad se presente para poder incidir. Ok. Y por otro lado, ya en la intervención. Y entonces en la intervención es como cuando tenemos un paciente crónico degenerativo en casa y pues hay que cuidarlo. Eso es sumamente desgastante para la Sí, sí, familia. sí, También claro. los lleva a enfermedades mentales, los lleva a la depresión, Claro. a la ansiedad, al desgaste laboral, ¿no? Luego dejan el trabajo y se dedican nada más a eso y ya no tienen un momento para sí mismos. De igual manera hay que diseñar plataformas, ¿no? Digitales, hablando de tecnología, que es algo que puede impulsar el gobierno y que ya cuenta con algunos recursos Ok. e insumos porque se hizo para el COVID, ¿no? Entonces creo que también debemos desarrollar otras Utilizar plataformas. incluso eso que se Por desarrolló. supuesto, Ok. porque ya esos son instrumentos de tamizaje para el COVID, se pueden transformar en otro tipo de instrumento y de ahí pegarle a cómo acompañamos a las personas. Tenemos esta plataforma, pero puedes venir a este centro, pero necesitamos talleres de capacitación para cuidadores primarios, porque esto es no nada más cuando tal vez es muy grave. Es simplemente cómo sobrelleva uno la vida con una persona con una patología que es fuerte, ¿no? Claro. Por ejemplo, en parejas donde hay una persona con depresión, la tasa de divorcio es súper alta. No es el top 5, ¿no? De razones, de las primeros 5 razones por las cuales la gente termina divorciándose. Es muy difícil acompañar a alguien con alguna patología. Entonces, este trabajo ya se vuelve de intervención, ¿no? Creo que es súper, súper importante. Bueno, pues qué programa nos han dado aquí Beatriz y Ana Lilia. Yo les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Nada más una cosa, Sí. hay esperanza. Sí, sí. Hay esperanza. Aún siendo psicótico grave, hay esperanza. Ajá. Eso tenemos que alentarlo y saber que es factible. Me parece muy importante ese mensaje. Y yo les agradezco mucho, gracias, Ana Lilia. No, gracias por la invitación. Hace falta hablar de salud mental. No, Desde luego. Gracias, Desde luego, gracias. a las dos. Muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Ya sabe lo que le pido. Comparte este programa. Estoy seguro que hay mucha gente que si se lo manda a usted por sus redes sociales, lo va a ver. Le va a hacer mucho sentido lo que han dicho nuestras invitadas aquí.
va a ser muy útil para todos. Mientras más personas vean este programa, escuchen a Ana Lilia, escuchen el mensaje de Beatriz y Ana Lilia, va a ser muy importante. Yo soy Mario Campos, le agradezco su compañía, le invito a que continúe con nuestra programación y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.